Bueno, bendiciones, hermanos, que hoy fue un día de lluvia, pero gracias a Dios ya estamos listos. Um, Solo, pues ya estamos listos para la clase número 2 de Introducción a la Biblia. Ya hablamos un poco de la historia de la Biblia, eh, qué materiales se usaban antes, qué materiales se usaban en el pasado para escribir. Vimos eso, vimos cómo escribían y la historia de la escritura, ¿verdad? Que aparece en la Biblia y aún la historia, cómo lo hacían. Ah, También vimos ya la Biblia impresa, cómo apareció. Hablamos de la Biblia, su división, cómo fue desarrollada la Biblia, todo ese proceso también estuvimos estudiando la semana pasada. Ah, Estábamos hablando cómo se divide con los diferentes tipos de escritura que hay, de textos que hay en la Biblia, porque como la Biblia es una recopilación, es la biblioteca divina. Hablábamos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, vimos un poco de las versiones de la Biblia, las traducciones de la Biblia, vimos un poco de la Biblia en español, la, las Biblias traducidas al idioma común. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Hoy nos corresponde hablar del proceso de comunicación entre Dios y el ser humano. Primero, entendiendo el hecho que la Biblia es un texto especial, es una biblioteca diferente a todas, uh, ya que es de origen divino, aunque es origen divino, tuvo personas, hubieron agentes humanos que en ese proceso que Dios usó para comunicar su verdad al ser humano. Y era necesario que el hombre pudiera entender algo de Dios en su mente. Por eso la palabra de Dios nació en el corazón de Dios mismo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que la palabra de Dios nos dice allí en este texto, ¿verdad? De segunda de Timoteo. Um, y Efesios capítulo 3 versículo 1 al 5 nos resume un poco acerca del proceso de comunicación y nos confirma y afirma la, lo que es eficaz el lenguaje, ¿verdad? Para comunicar una verdad que se conoce. Como dice Efesios capítulo 3 versículo 1 al 5, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual también puede entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio o misterio de Cristo, misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Entonces, eso nos dice Efesios capítulo 3. Entonces, según este pasaje, nos da a entender Pablo que Dios le reveló a él un misterio acerca de la iglesia y que Pablo escribió esa verdad, una verdad a los creyentes de Éfeso y que al leerlo, eh, los que comprenden el misterio de lo que Pablo está hablando en ese texto. También leemos en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, que Pablo ora para que los hermanos en Éfeso puedan entender estas verdades y poderlas comprender y conocerlas. Entonces, según este texto, pues estos textos son bien importantes porque nos deja bien claro que Dios es el que supervisó
y el que supervisa el proceso de la comunicación entre él y nosotros, y que él puede comunicarse efectivamente hasta crear una comprensión clara en el corazón del lector. Entonces Dios, en este proceso de comunicación entre el ser humano y el ser y él está activamente en todo este proceso, él participa activamente en este proceso y él ayuda para que el lector pueda comprender su palabra. Ahora, teológicamente, los pasos para poder entender su palabra son 7. Primero, revelación. Segundo, inspiración. Tercero, canonización. Cuarto, transmisión. Quinto, traducción. 6, interpretación. Y 7, aplicación. Todos llevan un proceso hasta que lleva un resultado en la vida del ser humano, que es la aplicación ya a la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios en el corazón y en la vida del lector. Hoy vamos a tratar de poder estudiar 5 de estas 5 pasos en la lección de hoy. Entonces, el primer paso para la comprensión es de la comunicación para entender la comunicación entre Dios y el ser humano, se llama revelación. Y este es un proceso en el cual Dios muestra cosas a los humanos que ellos no podrían saberlo de otra manera, solo Dios revelando. De hecho, la palabra revelación viene de la palabra en el griego apocalipsis, que es, significa develar el velo, hacer a un lado el velo y para descubrir algo. Significa revelar es algo que está detrás del velo. Dios, él quiere remover el velo de nuestros corazones para que podamos entender su verdad. Y hay dos amplias categorías, hablando de la revelación, hay dos categorías. Una se llama revelación, las maneras como Dios se ha revelado al ser humano. Se llama revelación general y revelación especial. Primero, la revelación general es conocida como la revelación natural y es la revelación de verdades espirituales a través de la creación de Dios. Salmos 19, 1 al 6 nos habla un poco de esta revelación general. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida, su curso hasta el término de ellos. No hay que se esconda de su calor. Eso es lo que la palabra de Dios dice en el Salmos, en el libro de Salmos, en el Salmo 19, 1 al 6. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando miramos el cielo en la noche y vemos muchas estrellas y tantas brillando eh, muy precioso en el cielo, definitivamente la grandeza de Dios se hace evidente y no puede ser negada, aunque la dureza del corazón del ser humano niega esta verdad. Y Pablo habla más profundamente el lugar de la revelación general al revelar los atributos de Dios a la humanidad a través de lo que ha sido creado, como dice Romanos 1:18. ¿Cómo podemos conocer cómo se ha revelado Dios? A través de la naturaleza. Dice el texto, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tiene excusa. El ser humano quiere buscar excusas, pero algo irrefutable, algo que no se puede negar es la creación. Los mismos científicos hay cosas que no comprenden.
y no hemos llegado al límite de lo que es la creación de Dios. Entonces hay que comprender este hecho. Um, el ser humano nunca va a llegar a entender todo lo que es de Dios, pero la manera con la que inicia y su primera experiencia hablando y entendiendo de Dios es a través de la creación. Ahora, como podemos saber que la revelación general es suficiente para hacer, ¿cómo con esto podemos saber que la revelación general o natural de la naturaleza es suficiente para ser responsable a la humanidad de comprender el eterno poder y deidad de Dios? O sea, solo ver la creación y lo maravilloso de la creación hace a un lado es una postura irrefutable. La creación sola se da a conocer al ser humano y así podemos conocer a Dios y creer que Él existe a través de su creación. Porque ¿quién pudo haber creado eso? O, aunque los científicos hablan de lo que es el Big Bang, que de la nada explotó y que empezaron las moléculas a unirse y de esas moléculas apareció la primera célula y después la célula se unió a otras y se crearon los uh, todo lo que es algo multicelular, los organismos multicelulares. Y entonces ahí aparecieron los antepasados de los seres humanos. Pero no hay ninguna explicación lógica. Tuvo que haber habido alguien que puso en orden todo, porque no es de la misma ciencia demuestra que nada es de casualidad. Si la misma ciencia demuestra o proclama que que no hay nada por casualidad, que todo tiene un propósito y un sentido. Entonces no puede ser de la casualidad y de la nada que apareció el universo. Tiene que haber habido alguien que puso en orden todo. Entonces, por eso Pablo dice que la misma naturaleza debería ser suficiente para que el ser humano entendiera la deidad de Dios y pudiera buscarle. Pero además que la creación revela la existencia y atributos de Dios, existe un segundo aspecto en la revelación general conocida como la ley moral natural. Dentro del hombre existe la inteligencia, ética, conciencia. Los humanos tienen un sentido inherente de lo que es el bien o el mal, de lo que es lo bueno y lo malo. En el ser humano está esa naturaleza. Aunque también ciertas culturas consideran algunas cosas como buenas, en otras culturas no son consideradas buenas. Aunque en las que la cultura lo acepta como buena, no necesariamente son algo buenas. Y en el sentido de lo que es compartido hasta cierto nivel por todas las culturas, a veces no lo son. Lo que otras culturas aceptan, o la mayor parte de las culturas aceptan como algo normal o algo aceptable. Voy a poner un caso, lo que se llama el incesto, o vamos a decir, las relaciones entre familia o con menores de edad. Son cosas que la mayor parte de las sociedades no los aceptan, pero hay sociedades que la aceptan como algo normal. Entonces, esto contradice un poco, por eso los valores morales de una sociedad no están determinados por la sociedad misma, o no deberían de estar así, porque la sociedad es cambiante, sus pensamientos son cambiantes, y algunos por eso cambian sus conceptos y cambian su ideología, y de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, la revelación natural dice entonces que el ser humano no puede negar a Dios y la existencia de Dios y es real por la misma creación. No hay una explicación para la creación, una explicación lógica que el ser humano o el científico pudo haber dado. No hay una explicación lógica, pero de ahí uh, la conciencia ayuda a las personas a comprender que son responsables delante de Dios, pero convertir la conciencia como una convicción delante de Dios, eso es el resultado del Espíritu Santo obrando, porque a veces no necesariamente mi conciencia es
es el que puede marcar mejor los valores en un ser humano. A veces mi conciencia puede estar alterada y no necesariamente está correcto. Entonces, por eso es lo que estamos hablando de a veces la conciencia. No podemos dejar guiar a nuestra propia mente y nuestra propia conciencia. Si esa conciencia no está regenerada y no está transformada por el Señor, va a estar contaminada. ¿Sí? Y esto me lleva al segundo tipo de revelación, que es la revelación especial. La revelación especial es la revelación activa de Dios de sí mismo a individuos o grupos de personas. Dios ha usado varios medios, muchos tipos de medios, para comunicar su verdad a las personas. Por ejemplo, Dios usó a los ángeles para comunicar su verdad. Usó señales también. En las lenguas de fuego, la gente hablando en lenguas era una señal. No para los creyentes, sino para los inconversos, que pudieran creer. Entonces, y pudieran escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Dios ha usado varios medios para comunicar su verdad a las personas. Como dije, Dios se ha comunicado a través de ángeles, a través de señales, profetas, apóstoles. Ha usado las teofanías o las cristofanías del Antiguo Testamento, visiones y la máxima revelación de Dios, como lo dice Romanos, ahora se ha revelado a través de su Hijo. Entonces, Cristo mismo, al enviar a su propio Hijo al mundo, Él se dio a conocer con nosotros. En varias partes y de varias maneras en el pasado, Dios habló por medio de los profetas. ¿Cuántas veces Dios envió profetas a dar mensajes? Algunos hasta lo vivieron personalmente, la profecía. En el caso de, de varios profetas. Algunos lo expresaban, algunos lo vivían con su propia vida. Otros, Dios hablaba de la nada y despertaba a alguien y para hacer su labor y hacer su trabajo. Entonces, así de esa manera Dios había trabajado. ¿Sí? Dice que en los últimos días Él nos habló a través de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas. A través de Él también hace las edades, quien, quien siendo un brillante rayo de gloria y la imagen exacta de la sustancia de Dios mismo. Hay que entender entonces que Dios lo ha manifestado ahora a través de su Hijo y lo declaró heredero de todo, de toda honra y toda gloria. Y se sentó, dice el texto, primero que a través de su sacrificio y su obra, a través de su palabra hablada, con la cual conocimos el Evangelio y la obra de Cristo, por ella misma nos limpió nuestros pecados y ahora el Señor está sentado a la diestra del Padre, de nuestro Dios en lo alto, uh, habiendo sido hecho mucho mejor que los ángeles y heredó un mejor nombre que ellos. El Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, como dice la Biblia también. Entonces, también Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. La frase muchas veces se refiere al progreso de la revelación. A esto se le llama revelación progresiva. ¿Por qué se llama revelación progresiva? Que Dios se ha ido revelando. Hay cosas que no podemos guiarnos por el Antiguo Testamento, porque esto se llama la revelación progresiva de Dios. Cuando a Jesús lo atacaron con relación a lo del divorcio y decían cuál era la costumbre, era dar divorcio o carta de divorcio por cualquier motivo. Y Jesús le dijo, no, no van a dar carta de divorcio por cualquier motivo. Eso es lo que hacen por causa de la dureza del corazón de ustedes que Moisés lo permitió. Pero en el principio Jesús se fue al principio, a lo base, a lo que Dios formó. No fue así, varón y hembra los creó y lo que Dios
unión no lo separe el hombre. Eso que dice Jesús. Ah, entonces hace una referencia a eso. Dios habló de muchas maneras, pero ahora habla a través de su Hijo. Ah, la escritura realmente es la revelación especial y final para nosotros. Ahora, no quiere decir que Dios no se va a volver a manifestar. Si Dios se va a volver a manifestar y la Biblia lo dice cuándo. Va a ser en el tiempo del rapto, el tiempo de la tribulación y la segunda venida del Señor. Aunque hay grupos que piensan que este es un solo evento, pero uh, ya estamos claros que no, ¿verdad? Uh, su palabra contiene todo lo que necesitamos saber a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Este es el estándar de toda la verdad. El resto de esta lección vamos a hablarnos en la cadena de comunicación en referencia con la palabra de Dios. Y esto me lleva al segundo elemento, que es la inspiración. Inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es el proceso por el que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo para hablar. Esto incluye escribir lo que él quería que ellos dijeran o escribieran. Primera de Pedro 1:20 al 21. Entonces Dios fue, toda la escritura es inspirada por Dios. Porque nunca, dice Primera de Pedro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí estaba el propósito. Ah, fue el Espíritu Santo el que inspiró en los santos hombres de Dios. Ah, ahora, generalmente hablando, no es que Dios dictó letra por letra todo el proceso para que el producto fuera sin error, sino que Dios le dictó a los escritores humanos la escritura y que él supervisó todo este proceso para que el resultado final no tuviera error. Porque, pero porque Dios no le dictó a los escritores humanos la escritura, las personalidades, las pasiones y deseos de los escritores estaban bien marcadas en cada uno de sus libros de la Biblia. Entonces, existe una inspiración en la cual Dios puso palabras, pero también no podemos quitar el hecho del elemento humano en ese proceso. Dios puso palabras en la mente y el corazón de los escritores. Uh, pero hay que entender, ¿verdad? Que Dios es el que inspiró a través, y Él mismo da la interpretación. Por eso envió a su Hijo y después envió al Espíritu Santo. En el libro de Lucas, como vamos a poner como ejemplo a Lucas, él era un doctor, el único escritor del Nuevo Testamento de los Evangelios que documenta los detalles específicos del anuncio del nacimiento de Jesús por el ángel Gabriel. También él es el único que narra los eventos y a detalles del sacerdote Zacarías con su esposa Elizabeth y el nacimiento de Juan el Bautista, como dice eh, en el libro de Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 5 y versículo 57 al 80. Uh, también por qué Jesús nació en Belén, también lo explica y solo él lo explica. Siendo de padres que vivían en Nazaret, él nace en Belén de Judea. ¿Por qué sucedió esto? Él lo hace bien específico. No hay nadie que se tomó tanto para hacerlo de esa manera. Muy detallista. Uh, solo Lucas, ese meticuloso doctor, menciona el hecho que Jesús fue puesto en el pesebre. Todos estos eventos comunicaron una verdad divina, pero la personalidad de Lucas, como era muy detallista, uh, él era muy detallista, ¿verdad? Y era muy observador y preciso. Y brilla, lo que él observó brilla alrededor del texto. Esto brilla. Uh, también
El apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, a pesar de los escritores humanos, el origen de la escritura, toda la escritura en todas sus partes es divina. Ahora, la inspiración tiene dos cualidades importantes. Primero, la inspiración verbal y la plenaria. ¿Qué es la verbal? Entiende que todas las palabras de la escritura, hasta la última letra J y tilde, son inspiradas por Dios. Jesús dice que no va, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, dice Mateo 5:18. Entonces, este texto afirma la autoridad real de Dios. De eso nos habla. Entonces, uh, ahora, esta no fue la única vez que Jesús habló de la naturaleza autoritaria de la Biblia. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, durante el ministerio terrenal de Jesús, él usó varias declaraciones verdaderas en su relación con las escrituras. Él, como Mateo lo ve a Jesús, como el cumplimiento de las escrituras. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Vamos a continuar. En el ministerio terrenal de Jesús también él hizo muchas declaraciones verdaderas en relación con la escritura. En Mateo 4, 1 al 11, Jesús usa la frase, escrito está para presentar un texto del Antiguo Testamento, una cita del Antiguo Testamento. En otras ocasiones Jesús corrigió a sus oponentes al llevarlo de regreso al Antiguo Testamento, como dice la frase, no habéis leído Mateo 12, 3 y 5 y Mateo 19, 4, 22, 31, Marcos 12, 10 al 26. Estos son algunos ejemplos que muestran que Jesús estaba claro y estaba convencido que el Antiguo Testamento tenía autoridad bíblica. Entonces estamos bien claros en eso. Lo que es la inspiración verbal. Dios, toda palabra de la palabra de Dios, de la Biblia, va a cumplirse. Y esto nos lleva a la segunda inspiración, que es la inspiración plenaria. Uh, esta considera a toda la Biblia plena como la inspirada de Dios. Y no solo se refiere a porciones, no es que solo porciones están inspiradas por Dios, sino toda la escritura. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas se escribieron antes para que para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la escritura tengamos esperanza. Romanos 15:4. Entonces, uh, tuvieron esperanza. Toda la escritura trae esperanza al ser humano. Uh, Pablo demuestra que el Antiguo Testamento tiene el propósito de educar a la iglesia de Dios y proveer material de motivación por el registro histórico. La historia nos da muchos ejemplos en cuanto a narrativas y hay personas que tienen buenas narrativas que lo meten y lo introducen a uno como en el tema. En el Nuevo Testamento Jesús le deja una tarea a sus discípulos, les da la gran comisión y les dice ir y predicar el evangelio. Entonces, uh, las promesas de Jesús resultó como él mandó y como él la mandó.
con la crónica de Lucas del trabajo misionero de los apóstoles y las obras milagrosas del Espíritu Santo a extender a la iglesia. Las epístolas que le siguen pueden rastrear las doctrinas que ellos enseñan hasta la enseñanza de Cristo. Ahí está el credo de la iglesia en varias partes del Nuevo Testamento. Ahí estaba el credo. La promesa de Jesús, bueno, el mandamiento de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La promesa que Jesús le dio a sus discípulos resultó verdadera, como Él la mandó. Con la crónica de Lucas del trabajo misionero de los apóstoles y las obras milagrosas del Espíritu Santo, extender la iglesia. Entonces, la, las epístolas nos ayudan a rastrear enseñanzas las enseñanzas de Cristo y hasta las enseñanzas de los padres de la iglesia. Y aún Apocalipsis encuentra su base interpretativa en las enseñanzas de Cristo. Y está muy unido a Mateo 24, el libro de Apocalipsis. La escritura está inspirada en toda su extensión. Entonces debemos excluir o podemos concluir que los escritores humanos de la escritura se inspiraron. Esto que concluimos puede sugerir que todos los escritores de las escrituras no tuvieron pecado. Ya sabemos que eso no es verdad, todos pecamos, dice Juan. También hay que entender, ver los registros de los pecados de David, Salomón, Jonás, Pedro. Pero lo que es completamente inspirado y sin error es lo que ellos escribieron. Aunque los seres humanos cometían errores y cometían pecados, lo que ellos escribieron y lo que quedó plasmado sí era obra milagrosa del Espíritu Santo. Las epístolas que le siguen pueden rastrear las doctrinas que ellos enseñaban hasta la enseñanza de Cristo. Aún Apocalipsis encuentra su base en la enseñanza de Cristo en Mateo 24. La escritura está inspirada en toda su extensión. No solo nosotros aceptamos que la palabra de Dios es toda inspirada por Dios, no solo partes. Nosotros no somos del concepto que el papel aguanta con lo que le pongan. Para nosotros la palabra de Dios es la palabra de Dios y merece nuestro respeto y amor a ella. Entonces, estamos bien claros, no es que los escritores humanos no se inspiraron, Dios envió a su Espíritu Santo para enseñarles y pudieran estar ya, ¿verdad? Con todo el uso de sus facultades. Y en esto, cuando estábamos hablando de revelación, hay algo que se me había olvidado hacerles comentario. Y es que estamos en un tiempo donde los movimientos los movimientos pro unión o los movimientos carismáticos de hoy están pregonando varias cosas que son falsas. Pregonan muchas cosas. En cuanto a la revelación, para ellos no solo creen que hay revelación natural y la revelación especial. Ellos dentro de la revelación especial piensan, porque ellos hablan que existe la revelación escrita, ya a esa le llaman el logos. Pero también dicen que existe una revelación que Dios está revelando de vez en cuando. Y Dios está dando a hombres de Dios hasta el día de hoy, según ellos, dándoles rema. Esa es la palabra que ellos usan para hablar de la revelación que Dios le da a un pastor, un apóstol, profeta, que así como ellos le llaman, para poder entender y poder revelar una palabra nueva. Entonces, según ellos, la Biblia todavía no está completa. Entonces, es complicado eso, ¿verdad? De la revelación. Revelación, inspiración. Dios revela a través de una inspiración, escritor. Pero no es que directamente Dios lo escribió con su mano. Tuvo que usar medios humanos para hacerlo. Entonces, vamos a quedarnos ahí en esa parte.
para continuar con la canonización. Entonces, este es el fin de la primera reunión de la clase de introducción bíblica de la lección 2 hoy, ¿verdad? Entonces nos vemos a ratito.